Imagina un mundo donde el poder no se mide por títulos ni ejércitos, sino por secretos, conexiones invisibles y decisiones que pueden cambiar el destino de un país. Un mundo donde la riqueza y la violencia caminan de la mano y donde cada movimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ese mundo existió y uno de sus protagonistas fue Jorge Luis Ochoa Vázquez. Desde la calma aparente de su vida cotidiana hasta los laberintos del narcotráfico internacional, Jorge Luis tejió un imperio que desafió a gobiernos, moldeó ciudades y dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado. En este documental exploraremos los secretos detrás de su ascenso, sus estrategias, su relación con la violencia y cómo sus decisiones impactaron no solo a Colombia, sino al mundo entero. Prepárate para adentrarte en la vida de un hombre que supo navegar entre el poder y el peligro y descubrirás lo que realmente se esconde detrás del mito del Cartel de Medellín. En el corazón de Medellín, Colombia, en 1950, nació un hombre que décadas después se convertiría en uno de los nombres más temidos y conocidos del narcotráfico mundial, Jorge Luis Ochoa Vázquez. Hijo de una familia acomodada, los Ochoa eran originalmente ganaderos y comerciantes, respetados por su capacidad para mover productos a través de las regiones del país. Desde muy joven, Jorge Luis estuvo rodeado de un entorno empresarial, familiar y social que lo prepararía, de manera inesperada, para un futuro ligado no al comercio legal, sino a uno clandestino, peligroso y altamente lucrativo: el tráfico de drogas. A diferencia de otros líderes de los carteles de la época que surgieron de la pobreza y la marginalidad, Jorge Luis Ochoa nació con privilegios económicos, lo que le permitió moverse con cierta habilidad dentro de la élite social de Medellín. Sin embargo, la Colombia de los años 70 y 80 estaba marcada por enormes desigualdades, y mientras la cocaína empezaba a convertirse en la droga más codiciada en Estados Unidos, las oportunidades de negocio clandestino para alguien con su conocimiento de logística y comercio se multiplicaban. Fue en ese contexto que Jorge Luis, junto a sus hermanos, comenzó a involucrarse en la exportación de marihuana hacia los mercados internacionales, un primer paso que rápidamente se transformó en algo mucho más grande y peligroso: el tráfico de cocaína. Con el tiempo, su nombre se volvió sinónimo de poder, riqueza y también de violencia. No solo era un traficante, era un estratega, un hombre capaz de mover millones de dólares y controlar rutas, contactos y redes criminales que cruzaban continentes. Lo que hace a Jorge Luis Ochoa Vázquez particularmente interesante en la historia del narcotráfico no es solo su riqueza o su influencia, sino la manera en que encarnó la transformación de Colombia de un país agrícola a un epicentro de la cocaína mundial. Su vida es un reflejo de la ambición humana, del ingenio para el negocio y, al mismo tiempo, del costo social y humano que acompaña al poder en la ilegalidad. A medida que desgranamos su historia, descubriremos cómo un hombre aparentemente normal, con educación, familia y oportunidades, se convirtió en pieza clave de uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia reciente de América Latina. Hoy, décadas después, su nombre sigue resonando, no solo en los registros judiciales o en los informes policiales, sino también en la memoria colectiva, en libros, documentales, series y reportajes. Comprender la figura de Jorge Luis Ochoa Vázquez es entender cómo el narcotráfico no surge únicamente de la pobreza o la marginalidad, sino también de la oportunidad, la ambición y la habilidad para navegar entre lo legal y lo ilegal. Esta es la historia de un hombre que supo transformar el mundo que lo rodeaba, para bien o para mal, en un imperio clandestino que dejó una marca imborrable en Colombia y en todo el mundo. Antes de que su nombre se asociara con el poder del narcotráfico, Jorge Luis Ochoa Vázquez fue parte de una familia que ya destacaba en Medellín por su habilidad para los negocios y la organización empresarial. Los Ochoa, desde hacía generaciones, se habían dedicado a actividades tradicionales: el transporte de ganado, la comercialización de productos agrícolas y, en general, todo aquello que requería logística, manejo de inventarios y coordinación de rutas de distribución.
Esta herencia familiar no solo le proporcionó a Jorge Luis una educación en administración y negociación, sino también un instinto natural para las operaciones complejas y la toma de decisiones estratégicas, habilidades que más tarde aplicaría al mundo clandestino del narcotráfico. Durante su juventud, Jorge Luis participó activamente en los negocios familiares. Aprendió a manejar transportes, coordinar envíos y supervisar trabajadores, entendiendo cómo pequeños detalles podían marcar la diferencia entre éxito y fracaso. La estructura empresarial de los Ochoa le enseñó disciplina, organización y una visión amplia de los negocios, lecciones que serían fundamentales cuando comenzara a explorar mercados ilegales. Pero más allá de la logística, el joven Jorge Luis desarrolló un talento particular para relacionarse con personas influyentes en la ciudad, políticos locales, empresarios y líderes comunitarios, contactos que más tarde serían útiles en su vida criminal. Fue en este ambiente de comercio y conexiones donde Jorge Luis empezó a familiarizarse con los caminos menos ortodoxos de la economía colombiana. La frontera entre el negocio legal y el ilegal era difusa en algunas áreas. Productos de contrabando, intercambios informales y mercados negros eran parte de la vida cotidiana. A medida que la demanda internacional de drogas crecía, las rutas y contactos que los Ochoa manejaban para el transporte de ganado y otros productos comenzaron a convertirse en canales potenciales para mercancía mucho más lucrativa. Jorge Luis pudo observar, aprender y evaluar riesgos sin comprometer aún su posición en la legalidad. Además, la familia Ochoa poseía una reputación que les permitía moverse con cierto respeto y discreción en Medellín. Esta visibilidad social les brindaba ventajas para establecer relaciones estratégicas, negociaciones, acuerdos de transporte y la identificación de oportunidades de negocio que otros no podían alcanzar. Jorge Luis absorbió estas lecciones con rapidez, desarrollando una mentalidad de empresario que no se limitaba a lo convencional, sino que se orientaba hacia la maximización de recursos y la expansión de influencia. En retrospectiva, esos primeros años aparentemente anodinos fueron la incubadora de habilidades que años más tarde serían aplicadas a un imperio clandestino de tráfico de cocaína. Cada transacción familiar, cada ruta organizada y cada negociación complicada con proveedores o intermediarios se convirtió en un entrenamiento práctico para la vida que le esperaba. Jorge Luis Ochoa Vázquez no nació traficante, pero sí nació con la capacidad de entender sistemas, gestionar riesgos y construir redes de poder, elementos que definirían su vida y que lo diferenciarían de muchos otros involucrados en el mundo del narcotráfico, quienes carecían de la preparación estructural y estratégica que él había adquirido desde niño. A finales de la década de 1970, Colombia vivía un momento de transformaciones profundas en su economía ilícita. Fue entonces cuando Jorge Luis Ochoa Vázquez, junto a un grupo selecto de socios estratégicos, comenzó a consolidar lo que pronto se conocería como el Cartel de Medellín, una organización que no solo cambiaría la historia del narcotráfico, sino que también alteraría la vida política y social del país entero. A diferencia de otras estructuras criminales de la época, el Cartel de Medellín se caracterizó por su visión corporativa. No era simplemente un grupo de traficantes improvisados, sino una empresa organizada, con jerarquías claras, responsabilidades definidas y un objetivo común: controlar la producción, distribución y exportación de cocaína a nivel internacional. Jorge Luis jugó un papel fundamental en esta etapa de consolidación. Mientras algunos de los líderes se enfocaban en el control de territorios o en la violencia directa contra rivales, él se especializó en la logística, la coordinación de rutas y el establecimiento de redes financieras que permitieran sostener el flujo constante de droga. Su talento para las relaciones públicas y la negociación le permitió cerrar acuerdos con proveedores locales, transportar la mercancía a través de rutas complejas y establecer canales de venta en mercados extranjeros, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde la cocaína comenzaba a convertirse en un producto extremadamente demandado. La expansión del cartel no fue un proceso lineal ni sencillo. Involucró alianzas estratégicas con otros actores del narcotráfico, conflictos internos por el control de rutas y el enfrentamiento constante con las autoridades.
Jorge Luis entendió rápidamente que el poder no solo se consolidaba con violencia, sino también con influencia, protección legal y la capacidad de mantener la operación funcionando incluso bajo presión policial. Creó mecanismos de comunicación confidencial, supervisó envíos y se aseguró de que cada eslabón de la cadena estuviera cubierto, reduciendo riesgos y maximizando ganancias. El cartel de Medellín, bajo la coordinación de figuras como Jorge Luis Ochoa, no solo alcanzó notoriedad por la escala de sus operaciones, sino también por la sofisticación de sus métodos. La organización contaba con laboratorios de cocaína, rutas de transporte aéreo y marítimo y contactos estratégicos en puertos y aeropuertos internacionales. La habilidad de Jorge Luis para gestionar la complejidad logística permitió que el cartel creciera de manera exponencial, convirtiéndose en un actor internacional que podía rivalizar con cualquier empresa legítima en términos de eficiencia y alcance, aunque con fines ilegales y consecuencias devastadoras. Durante estos años de expansión, la vida de Jorge Luis Ochoa Vázquez se convirtió en una combinación de estrategia empresarial, riesgo constante y necesidad de adaptación rápida. Cada decisión tenía un impacto directo en la seguridad del cartel, en la estabilidad de sus operaciones y en su propia vida. La expansión del cartel de Medellín no solo transformó el narcotráfico colombiano, transformó a Jorge en un hombre capaz de operar en los niveles más altos de un mundo clandestino, un mundo donde la precisión, la visión y la capacidad de anticipar movimientos de rivales y autoridades determinaban la supervivencia y el éxito. La grandeza del cartel de Medellín no se basaba únicamente en su capacidad para producir y transportar cocaína. Su verdadero poder residía en la meticulosa organización interna y en los sofisticados métodos de operación que Jorge Luis Ochoa Vázquez ayudó a implementar. Desde muy temprano, Jorge Luis comprendió que la violencia por sí sola no aseguraba el control de un imperio ilegal. Se necesitaba una estructura casi corporativa donde cada miembro tuviera un rol definido y cada movimiento estuviera calculado. Una de las claves de su éxito era la logística. Jorge Luis supervisaba personalmente la planificación de rutas de transporte, identificando puntos estratégicos para el envío de cocaína que minimizaran la exposición a las autoridades. Cada envío era tratado como una operación empresarial. Se calculaban riesgos, se estudiaban rutas alternativas y se aseguraban contactos confiables en aeropuertos, puertos y fronteras. Esta atención al detalle permitía que toneladas de droga atravesaran el continente sin interrupciones, generando ingresos multimillonarios que alimentaban la expansión del cartel. Además, Jorge Luis entendía la importancia del manejo financiero. Los flujos de dinero eran cuidadosamente monitorizados, lavados y reinvertidos en múltiples negocios legales e ilegales para disfrazar su origen. Utilizaba intermediarios, sociedades fantasma y transferencias internacionales para proteger el capital del cartel y mantener su autonomía frente a controles judiciales y regulatorios. Cada transacción era registrada y evaluada, reflejando una mentalidad empresarial aplicada al crimen organizado. La seguridad interna también era un pilar fundamental. Jorge Luis implementó sistemas de comunicación encriptada y canales de información confidenciales para asegurarse de que cada miembro del cartel pudiera operar sin filtraciones. La selección de personal era rigurosa. Nadie ingresaba al cartel sin antecedentes confiables, habilidades específicas y lealtad comprobada. Los errores eran costosos y Jorge Luis fomentaba la disciplina, la planificación y la anticipación ante cualquier eventualidad. Otro aspecto esencial de su método era la diversificación de operaciones. El cartel no dependía de una sola ruta o mercado, tenía múltiples vías para exportar la droga, distintas fuentes de producción y variados contactos internacionales. Esto reducía la vulnerabilidad frente a persecuciones y bloqueos legales, permitiendo que la organización se mantuviera estable incluso cuando algunas operaciones eran descubiertas o interceptadas. Lo que distingue la figura de Jorge Luis Ochoa Vázquez dentro del cartel de Medellín es que, aunque nunca era la cara más violenta ni la más mediática, su influencia se percibía en cada decisión estratégica, en cada envío seguro y en cada flujo financiero intacto. Su enfoque metódico convirtió al cartel en una máquina eficiente, organizada y prácticamente imbatible durante su apogeo.
La planificación, la disciplina y la anticipación, combinadas con una mente empresarial, hicieron que Jorge Luis se convirtiera en el cerebro logístico detrás de un imperio criminal que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en Colombia y en el mundo. A medida que el cartel de Medellín se expandía y sus operaciones alcanzaban niveles internacionales, Jorge Luis Ochoa Vázquez empezó a enfrentarse a un desafío que amenazaba con desestabilizar todo su imperio: la persecución legal. En Colombia y en el extranjero, las autoridades comenzaron a identificarlo como uno de los cerebros detrás del tráfico de cocaína más lucrativo del planeta, y su nombre apareció en informes confidenciales, comunicados de prensa y registros judiciales que señalaban a los líderes del cartel como objetivos prioritarios de la justicia. El concepto de extradición, hasta entonces apenas mencionado, se convirtió en un fantasma constante que perseguía a Jorge Luis y a sus socios. Estados Unidos, especialmente, intensificó la presión sobre el gobierno colombiano para que entregara a los principales capos del narcotráfico. Para Jorge Luis, la posibilidad de ser trasladado a otro país donde enfrentaría largas condenas de prisión era un riesgo que debía gestionarse con la misma precisión con la que supervisaba cada envío de cocaína. Cada movimiento de su vida diaria, cada reunión y cada transacción financiera se convirtió en un acto calculado para minimizar la exposición ante las autoridades nacionales e internacionales. El enfrentamiento con la ley también tuvo un efecto en la estructura del cartel. Jorge Luis comprendió que para sobrevivir era necesario negociar, influir y, cuando era inevitable, adaptarse. Se convirtió en un hábil mediador, usando contactos políticos y legales para retrasar procesos judiciales, negociar condiciones y mantener un equilibrio entre la operación del cartel y las acciones del gobierno. Su habilidad para moverse en ese terreno gris, evitando la detención mientras otros líderes eran arrestados, le permitió conservar una posición de poder dentro de la organización. Además, la presión legal transformó las estrategias del cartel. Jorge Luis promovió la diversificación de negocios y la fragmentación de operaciones para que la captura de un miembro no comprometiera todo el sistema. Implementó protocolos de emergencia, cifrado de comunicaciones y rutas alternativas que permitieran a la organización continuar funcionando incluso bajo investigación. Esta capacidad de anticipar y reaccionar frente a la ley demostró que su mente estratégica no solo se aplicaba al tráfico de drogas, sino también a la supervivencia de un imperio criminal en constante amenaza. La sombra de la extradición también afectó la vida personal de Jorge Luis. La constante vigilancia policial, los allanamientos y la necesidad de mantenerse en discreción obligaron a modificar rutinas familiares, reducir la exposición pública y replantear la manera en que interactuaba con aliados y socios. Cada decisión tenía un doble filo. La más mínima falla podía resultar en detención, pérdida de activos o incluso amenaza de muerte. La relación con su familia y con los miembros del cartel se volvió más calculada, reforzando la idea de que el liderazgo en el narcotráfico no solo exigía visión y ambición, sino también un instinto de supervivencia sin margen de error. Así, la confrontación con la ley y el espectro de la extradición marcaron una etapa decisiva en la vida de Jorge Luis Ochoa Vázquez. No solo puso a prueba su inteligencia y astucia, sino que también evidenció su capacidad para mantener el control de un imperio en circunstancias de riesgo extremo, consolidando su reputación como uno de los estrategas más eficaces del narcotráfico mundial. El cartel de Medellín no era solo un conglomerado de operaciones ilegales, era una compleja red de relaciones humanas, lealtades fluctuantes y rivalidades internas, donde Jorge Luis Ochoa Vázquez desempeñó un papel crucial como mediador, estratega y en ocasiones árbitro. Aunque era uno de los líderes más reconocidos, su estilo difería de muchos de sus colegas. Mientras otros se destacaban por la intimidación y la violencia, Jorge Luis se inclinaba por la negociación, la persuasión y la construcción de consensos dentro de la organización. Esta capacidad para equilibrar intereses opuestos le permitió mantener la cohesión del grupo en momentos de extrema tensión. Dentro del cartel, cada líder tenía su especialidad. Algunos supervisaban la producción de cocaína, otros el transporte internacional, mientras que otros se encargaban de las relaciones con políticos y funcionarios.
Jorge Luis, con su visión estructurada y empresarial, se convirtió en el punto de contacto para coordinar estas áreas, asegurando que la información fluya, que las decisiones estratégicas se implementen correctamente y que las disputas internas no se transformen en conflictos destructivos. Su enfoque pragmático y su habilidad para mantener alianzas eran esenciales para el funcionamiento diario del cartel. Sin embargo, la convivencia no siempre fue fácil. La ambición individual, la competencia por rutas lucrativas y la presión de las autoridades generaban tensiones constantes. Jorge Luis tuvo que lidiar con desacuerdos sobre cómo expandir operaciones, cómo responder a ataques rivales y qué estrategias utilizar frente a la ley. Su papel como mediador no era solo diplomático, requería astucia, anticipación y la capacidad de prever consecuencias a largo plazo. Cada decisión debía balancear los intereses personales de los líderes con la estabilidad del imperio criminal. Además, Jorge Luis entendió que la influencia dentro del cartel no se ganaba únicamente por poder o dinero, sino por credibilidad y lealtad. Cultivó relaciones de confianza con miembros clave, reforzó códigos internos de conducta y estableció sistemas de recompensa para quienes demostraban eficacia y lealtad. Esta estrategia fortaleció su posición y garantizó que su voz tuviera peso en decisiones críticas, especialmente en momentos de crisis, cuando la organización enfrentaba riesgos externos o internos que podían comprometer su continuidad. La dinámica interna del poder también implicaba una vigilancia constante de aliados y subordinados. Jorge Luis implementó mecanismos para identificar posibles traiciones o fugas de información, utilizando intermediarios confiables y evaluando cuidadosamente cada relación. Su enfoque estratégico le permitió prevenir fracturas que podrían haber debilitado al cartel y al mismo tiempo consolidar un liderazgo basado en respeto más que en temor, un estilo que lo distinguió de muchos otros capos de la época. En definitiva, la relación de Jorge Luis Ochoa con sus compañeros del cartel de Medellín refleja un aspecto muchas veces subestimado del narcotráfico. El poder no solo se sostiene con violencia o riqueza, sino también con inteligencia emocional, negociación, planificación estratégica y la capacidad de mantener un delicado equilibrio entre ambición personal y cohesión grupal. Fue esta combinación de habilidades la que consolidó su influencia y permitió que el cartel operara de manera eficiente y prolongada, incluso frente a amenazas externas que habrían destruido a organizaciones menos organizadas. A medida que el cartel de Medellín consolidaba su poder dentro de Colombia, Jorge Luis Ochoa Vázquez comprendió que para asegurar la supervivencia y la prosperidad del imperio era necesario mirar más allá de las fronteras nacionales. La cocaína producida en las regiones cafeteras y selváticas del país tenía una demanda creciente en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa. Y Jorge Luis vio en esta oportunidad una forma de convertir el cartel en una organización verdaderamente global. Su enfoque no se limitó al transporte de droga, se trataba de construir redes logísticas complejas, capaces de conectar productores, distribuidores y consumidores finales a escala internacional. Jorge Luis supervisó la apertura de rutas aéreas, marítimas y terrestres que atravesaban múltiples países, cada una diseñada para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Para cada ruta se evaluaban factores como la vigilancia de las autoridades, la confiabilidad de contactos locales y la estabilidad política de las regiones involucradas, demostrando un nivel de planificación y análisis comparable al de cualquier corporación multinacional legítima. Pero la expansión internacional implicaba mucho más que logística. Jorge Luis también se involucró en la construcción de alianzas estratégicas con intermediarios y grupos delictivos en el extranjero, quienes facilitaban la distribución y el acceso a mercados. Estas relaciones requerían un delicado equilibrio de confianza y poder, ya que cualquier error podía resultar en pérdidas económicas significativas o en la exposición del cartel ante autoridades internacionales. La habilidad de Jorge Luis para seleccionar socios confiables y mantener relaciones a largo plazo fue crucial para garantizar la continuidad del flujo de cocaína hacia el exterior. La internacionalización del cartel también introdujo nuevos desafíos financieros.
Jorge Luis supervisó la creación de sofisticados mecanismos de lavado de dinero, utilizando empresas fachada, inversiones inmobiliarias y transacciones bancarias complejas en distintos continentes. Cada movimiento de capital estaba diseñado para ocultar su origen ilícito y, al mismo tiempo, asegurar que los recursos estuvieran disponibles para financiar nuevas operaciones. Este enfoque no solo fortaleció la capacidad económica del cartel, sino que también permitió que Jorge Luis tuviera una influencia directa sobre la toma de decisiones estratégicas, manteniendo el control sobre el flujo global de recursos. Además, la expansión internacional exigía una coordinación meticulosa entre los distintos líderes del cartel. Jorge Luis estableció sistemas de comunicación seguros, protocolos de emergencia y equipos especializados para supervisar cada operación en tiempo real. Su enfoque preventivo y sistemático redujo la vulnerabilidad ante ataques de competidores y la persecución de autoridades internacionales. Esta capacidad de organizar operaciones transnacionales convirtió al cartel de Medellín en un actor dominante en el narcotráfico global y consolidó a Jorge como un estratega clave cuyo papel no podía ser reemplazado por la fuerza bruta ni por el miedo. La expansión internacional también tuvo un impacto en la percepción pública y política del cartel. Las autoridades extranjeras comenzaron a reconocer la magnitud de la operación, lo que incrementó la presión diplomática sobre Colombia. Sin embargo, la habilidad de Jorge Luis para mantener el control operativo y financiero permitió que el cartel continuara prosperando a pesar de la creciente atención internacional. En ese proceso, Jorge Luis Ochoa Vázquez se consolidó no solo como un líder nacional, sino como una figura central en un entramado global de narcotráfico, cuyo alcance y sofisticación marcarían un precedente en la historia del crimen organizado. Jorge Luis Ochoa Vázquez fue uno de los líderes estratégicos del cartel de Medellín, destacándose por su inteligencia, previsión y capacidad para manejar la violencia y la influencia social y política en Colombia durante los años 80 y 90. A diferencia de otros líderes del cartel, cuya notoriedad se basaba en el terror, Jorge Luis combinaba astucia empresarial con habilidades diplomáticas, logrando mantener las operaciones mientras minimizaba riesgos personales. Durante el auge del cartel, los enfrentamientos con bandas rivales y las fuerzas del orden eran constantes. Jorge Luis comprendió que la violencia no era solo una herramienta de intimidación, sino un riesgo inevitable. Por eso implementó un sistema de seguridad sofisticado, con vigilancia encubierta, protocolos de emergencia, movimientos calculados y residencias seguras, lo que le permitía anticipar ataques y proteger tanto su vida como la del cartel. Su liderazgo no dependía únicamente de la fuerza. La negociación, las alianzas temporales y los pagos estratégicos le permitieron resolver conflictos complejos sin recurrir siempre a la violencia. Además, gestionaba cuidadosamente la información para mantener la cohesión del grupo y prevenir filtraciones que pusieran en peligro a líderes o familiares. El poder del cartel también se apoyaba en la influencia social y política. Jorge Luis promovió proyectos comunitarios, asistencia económica y alianzas con funcionarios, fortaleciendo la imagen del cartel y consolidando un control social que facilitaba sus operaciones. Asimismo, utilizó la corrupción y la presión sobre legisladores y jueces como herramientas estratégicas, extendiendo su poder más allá del crimen y alcanzando la política y la toma de decisiones institucionales. Frente al declive inevitable del cartel, causado por la presión internacional y la competencia interna, Jorge Luis adoptó un enfoque calculado. Negoció su salida del entorno más peligroso, utilizando su reputación y contactos para proteger su vida y la de su familia. Tras su retiro parcial, mantuvo un perfil bajo, evitando ostentaciones y riesgos innecesarios, reconstruyendo su vida personal y adaptándose a un entorno legal distinto. El legado de Jorge Luis Ochoa Vázquez es complejo. Fue arquitecto del cartel de Medellín, influyente en la sociedad y la política colombiana, y un ejemplo de liderazgo y gestión de riesgos en circunstancias extremas. Su historia refleja el alto costo del poder obtenido mediante la ilegalidad, riqueza y notoriedad, acompañadas de constante peligro, presión psicológica y limitaciones en la libertad personal. Su vida demuestra que en contextos extremos, la astucia, la previsión y la estrategia pueden ser tan decisivas como la fuerza bruta para sobrevivir y mantener un imperio. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.